¿Qué tal, estimados estudiantes? Para entrar de lleno a este nuevo curso denominado Educación Histórica en diversos contextos que se imparte en el quinto semestre, es importante hacer una retroalimentación de sus antecedentes. Esto con la finalidad de situarnos y poder entender el nuevo conocimiento que para este curso se considera. De esta manera, iré explicando cada uno de los conceptos que en el curso de Historia de la Educación, así como Educación Histórica en el aula, hemos trabajado. Contenido de la exposición. En el contenido de la exposición haremos un recordatorio considerando las siguientes interrogantes. ¿Qué es la historia? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Qué se entiende por educación histórica? ¿Cuáles son los enfoques para su enseñanza? ¿Qué elementos didácticos son necesarios? ¿Cómo adquieren los niños las nociones históricas según las teorías psicológicas? Y finalmente, ¿qué estrategias son las más adecuadas para su enseñanza? Inicio explicando qué es la historia. Para muchos, la historia es la ciencia que intenta comprender y explicar el presente, acudiendo a los antecedentes que se presentan como sus condiciones necesarias. A través de esta ciencia, se investiga y analiza metódicamente los hechos del pasado humano, intentando interpretar sus causas y consecuencias. ¿Cuáles son las finalidades de la historia? ¿Cuáles son las finalidades de la historia? De acuerdo a Luis González en su libro De la múltiple utilización de la historia puede tener una función anticuaria, es decir, narrar hechos de manera emotivo o poético a manera de romances y corridos. Tiene también una función crítica, que consiste en dar cuenta de cuál injusta es la existencia de una cosa, por ejemplo, de un privilegio, de una casta, de una dinastía. La historia de este tipo atacan sus raíces, se atropellan despiadadamente todos los respetos. Puede también tener una función patriótica cuando su finalidad es recoger los acontecimientos que suelen celebrarse en fiestas patrias, en cultos religiosos y en el seno de las instituciones. Se ocupa de hombres de estatura extraordinarias, tales como gobernantes, santos, sabios y caudillos. Y finalmente tiene una función científica que consiste en investigar sobre las múltiples manifestaciones económicas, sociales, demográficas y de las mentalidades de una sociedad. Extraen sus conclusiones de forma cuantitativas. Ayuda a conocer nuestra situación actual y en esta forma a orientar su inmediata acción futura. Por su parte, Anthony Santisteban considera que entre las finalidades de la historia están las siguientes: tener una ciudadanía democrática, interpretar el mundo actual, gestionar mejor el porvenir, tener una perspectiva cultural e ideológica de la historia. Ahora bien, es necesario que los educandos adquieran la historia que los identifiquen como ciudadanos, y esto es posible a través de la educación histórica. ¿Qué se entiende por educación histórica? A continuación explicaré qué es educación histórica. Por educación histórica debemos entender como el proceso a través del cual se transmite a los ciudadanos la narrativa de la construcción de la nación, así como el análisis de los problemas económicos, políticos y sociales actuales que encuentran su explicación en el pasado. A través de una educación histórica crítica, se espera que los estudiantes lleguen a adquirir el conocimiento histórico, desarrollar su pensamiento histórico, así como su conciencia histórica. Explicaré cada uno de estos conceptos. El conocimiento histórico es el conocimiento de los hechos ocurridos en el pasado. Este conocimiento histórico es construido por el historiador. Sin él, la historia serían hechos vagos sin sentido. Es el historiador el que investiga, analiza, interpreta, divulga y nos acerca a ese pasado tan lejano al presente, para que podamos entenderlo en su totalidad. Por su parte, el pensamiento histórico debe entenderse como la capacidad para reflexionar, interpretar,
construir, comprender, contextualizar hechos o personajes del pasado y del presente a través del uso de categorías de análisis tales como temporalidad, causalidad, consecuencias, relevancia, empatía, personaje, de tal suerte de que a través de ese pensamiento histórico se logre desarrollar la conciencia histórica. La conciencia histórica implica en el individuo la noción de que todo presente tiene origen en el pasado, que las sociedades no son estáticas, que en las transformaciones los procesos pasados constituyen las condiciones del presente y que cada uno somos responsables de la construcción del futuro. Finalmente, ¿cómo se relaciona el conocimiento, el pensamiento y la conciencia histórica? Los individuos adquieren el conocimiento histórico a través de la educación histórica, que permite desarrollar la capacidad para reflexionar, interpretar, construir, comprender, contextualizar hechos o personajes del pasado y del presente, es decir, desarrollar su pensamiento histórico. De esta manera, los sujetos podrán adquirir la noción de que todo presente tiene origen en el pasado, que las sociedades no son estáticas, que en las transformaciones los procesos pasados constituyen las condiciones del presente y que cada uno somos responsables de la construcción del futuro, es decir, desarrollar nuestra conciencia histórica. ¿Cuáles son los enfoques para la construcción y enseñanza de la historia? En relación a los enfoques para la enseñanza de la historia, revisamos el positivismo, el materialismo histórico y el historicismo. Para el positivismo, la historia se basa en la evidencia, la experimentación y la comprobación de la verdad de sus hipótesis. Busca la verdad y la objetividad de los acontecimientos históricos. El papel del historiador es centrarse en recabar documentos que restringen y verifiquen los acontecimientos. Constituyen una historia oficial que hace alusión a las biografías del poder, las batallas, los héroes y las conmemoraciones. La historia es un recuento de los hechos que otorga a la burguesía o clase privilegiada su lugar hegemónico. Los historiadores de esta corriente trabajan abiertamente a favor del orden establecido. Por su parte, para el materialismo histórico, la historia no solo debe servir para describir el mundo desde una actitud contemplativa, se trata de transformarla por la vía de la praxis. El conocimiento histórico debe resolverse a favor de los desposeídos que constituyen el nudo contradictorio del capitalismo. Son los sujetos históricos quienes construyen la nueva realidad. La revolución constituye la alternativa para la marcha ascendente de la historia. El estudio histórico lo hace a partir del análisis del capitalismo como modo de producción. De esta manera, la lectura del pasado debe servir para trazar tácticas y estrategias de clase que lleven al proletariado a la conducción revolucionaria. Y finalmente, para el enfoque historicista, es el historiador y no los hechos la clave de la construcción histórica. El historiador apela a los hechos, los ordena y sobre todo los interpreta. El historiador, en su papel de conductor de la historia, transforma en crítica el fundamento empírico de los documentos y las fuentes. No se niega el carácter científico de la historia, sino que se propone una resolución dialéctica mediante fuentes confiables y directas. Se inconforme ante la historia oficial. Otorga también importancia a la vida cotidiana, la actividad anónima que forjan silenciosamente la historia. No atribuyen solamente a los grandes hombres el peso definitivo, sino a las colectividades que son responsables de la marcha de los tiempos. La historia se nutre más de los hechos de la vida cotidiana que de obras teóricas. Su campo principal son los estudios de los movimientos sociales, la historia de las masas, de los campesinos, de los obreros, de los esclavos, de los indígenas, de los estudiantes, de las mujeres, de los bandoleros. Es en este enfoque en la que se ubica la historiografía de la educación
que se encarga de estudiar las políticas educativas, las tareas del Estado en materia de la educación, el tratamiento curricular, las respuestas sociales en relación a la educación, así como los discursos y sus réplicas.